Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Delia Montes y el día de hoy vamos a elaborar una boleta de pago utilizando controles de formularios. Lo que vamos a hacer es aplicando los controles que se encuentran en este menú programador aquí. Utilizando estos controles vamos a poder realizar una boleta, una simulación de una boleta de pago bastante sencilla. Ustedes pueden modificarlo pues dependiendo del requerimiento. Por ejemplo, yo selecciono un código aquí. Este código se encuentra enlazado en esta base de datos acá. Y al darle clic pues me muestra toda la información correspondiente a este trabajador. Vamos a utilizar la función buscar para realizar dicha búsqueda. También vamos a utilizar estos botones de opción que simplemente van a permitir mostrar o marcar la opción sí o no, nada más. Vamos a utilizar el controlador de números para poder agregar, incrementar o disminuir los valores que se encuentran en esta celda con un tope de 3, porque acá dice máximo 3, entonces vamos a aplicar también esto. También vamos a ver cómo podemos hallar el sueldo básico, la asignación familiar y las categorías utilizando botones de opción. ¿Okay? Cuando selecciono una categoría notarán que automáticamente aquí el premio cambia, o así estamos utilizando estos botones de opción con la función sí. También vamos a hallar la asignación, el descuento de FP, perdón, dependiendo a esta consigna que tenemos aquí arriba. Muy bien, entonces esta boleta es la que generaremos el día de hoy. Quédense y acompáñenme para mostrarles el procedimiento. Vamos. Muy bien, iniciaremos. En este cuadro combinado lo que debemos de hacer es visualizar la información que tenemos aquí de cada uno de nuestros trabajadores. ¿Ok? Y para ello haremos lo siguiente. Vamos a darle clic derecho a nuestro cuadro combinado, formato de control, y aquí en rango de entrada seleccionaremos todos los códigos correspondientes a nuestros trabajadores. Vincular la celda. ¿Con qué celda vamos a vincular esta información? Pues vamos a vincularla con la celda que se encuentra aquí. E4. Aceptamos. Perfecto. Entonces, al momento de nosotros seleccionar uno de estos códigos, como podrán notar, ya tenemos aquí visualizado todos los códigos de nuestros trabajadores. Al momento de seleccionar uno de ellos, nos está mostrando el número de identificador que corresponde a cada trabajador. Ahí está. Si alguno de ustedes no sabe de dónde o cómo hice para insertar estos controles, estos de aquí o los de aquí abajo, pues les dejo en la parte superior aquí el enlace para que ustedes puedan ver la sesión anterior en el cual explico en detalle la creación, modificación de estos controles de formulario. ¿Ok? Bueno, y también comentarles pues que sí, que lo saqué del menú programador aquí. Esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces continuamos. Hasta este momento ya hemos insertado los códigos correspondientes. Muy bien, ahora lo que debemos de hacer para poder realizar una búsqueda, antes de realizar la búsqueda, lo que vamos a hacer es agregar este número de identificador en nuestra base de datos. Aquí debemos de agregar aquí una columna adicional, al cual ya tengo el espacio requerido, un identificador. Para el código, para el trabajador T1 será 1. ¿Okay? Aquí está. Con doble clic autorrellenaré las celdas y seleccionaré la opción que dice serie de relleno. Ya está, ya tengo el identificador correspondiente a cada una de estos códigos. Perfecto. Entonces, si es que yo selecciono el trabajador 1, es número 1. Ahí está. Ahora vamos a realizar una búsqueda para poder visualizar aquí la información correspondiente a este trabajador. Ahora, para poder usar la función, lo que vamos a hacer primero es asignar nombre a cada una de estas celdas, al cual yo ya lo hice. Aquí arriba ya están los nombres asignados. ¿Cómo asigno un nombre? Por ejemplo, primero vamos a visualizar cargo. Al seleccionar cargo, miren, se darán cuenta que toda la celda correspondiente a los cargos ya los tenemos asignados aquí.
¿Cómo asignamos esos nombres? Pues aquí veremos algunos de ellos. Me faltó agregar primero este número de identificador. Seleccionaremos las celdas correspondientes al identificador y aquí asignaremos un nombre. Nos ubicamos en el cuadro de nombre, borramos ese contenido y ahí asignaremos el nombre. Identificador. Enter. Ya está. Al hacer este procedimiento ya tenemos el nombre asignado. Perfecto. También me faltó algunos. A ver, tengo cargo, me faltó sueldo y afiliación. Volveremos a repetir el mismo procedimiento. Le doy clic a la primera celda, Shift Fin, tecla direccional hacia abajo para poder seleccionar todo. Esto es sueldo. Aquí. Sueldo. Enter. Lo mismo para afiliación. Shift Fin, tecla direccional hacia abajo. Ahí está. Afiliación. Perfecto. Entonces ya tenemos los nombres asignados a cada una de estas columnas, ¿no? Listo. Ya está. Ahora sí, el uso de nuestra función va a ser mucho más sencillo. Vamos a usar la función buscar. Esta función me va a permitir realizar la búsqueda de un valor dentro de una base de datos. Me dice valor buscado. El valor buscado es aquel dato que estamos buscando en la base de datos. En este caso, como no podemos seleccionar nada de este elemento que es externo a la celda de Excel, pues usaremos la celda que vincule el identificador. Este es el identificador que habíamos creado nosotros. Entonces esta celda va a ser el valor buscado, coma o punto y coma. Vector de comparación me pregunta, ¿este valor en qué parte de tu base de datos se encuentra? Pues se encuentra aquí. Y a este valor hemos asignado un nombre, identificador, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces procederemos a asignar dicho nombre. Identificador, aquí está. Coma o punto y coma. Ahora vector de resultado me pregunta qué quieres, qué campo quieres visualizar. Yo quiero visualizar los nombres y apellidos y como ya habíamos asignado nombres, utilizaré ese valor. Acá está, nombres. Listo, cierro paréntesis y le doy enter. Aquí está, como podrán notar, ya tenemos la información correspondiente de cada uno de estos trabajadores. Ahora me falta el DNI, procederemos. Buscar, valor buscado, coma, punto y coma, vector de comparación es identificador, coma, punto y coma, vector de resultado es el DNI. Aquí está. Enter. Este procedimiento va a ser repetitivo hasta llegar a cargo, así que voy a adelantar este video para que el procedimiento no demore tanto. También podemos realizar ese procedimiento de otra manera. Podemos copiar la información que tenemos de una función ya ingresada y copiarlo aquí y cambiar solamente algunos parámetros. Antes de copiarlo, voy a fijar el valor de esta celda con el símbolo dólar o presionando la tecla F4 y listo. Ahora lo arrastro, mira. Ya está. Notarán que me está mostrando el mismo resultado. Acá lo único que debemos de cambiar es este parámetro que nos indica vector de resultado por el correspondiente, que en este caso es fecha de ingreso. Entonces, fecha de ingreso. Esto no debemos de usar. Nosotros usamos los nombres asignados y tiene este símbolo, ¿ok? Fecha de ingreso. Enter. Muy bien, entonces aquí ya nos muestra la fecha de ingreso con un valor de número general. Hay que cambiar este formato ubicándonos en el menú inicio. En vez de general, marcamos fecha corta y listo. También podemos notar que nos muestra un error. El error, no veo yo el error aquí, está todo ok, así que le daré clic en ignorar. Listo. Ahora lo mismo en cargo. En cargo, en vez de estado civil, cambiaremos pues el vector de resultado a cargo. Aquí. Y listo. Entonces es otra manera de poder buscar o copiar la función de una manera más rápida en vez de digitarlo.
Entonces probamos T15, acá está el trabajador T17, T19 y así sucesivamente, ¿ok? Perfecto, ahora sigamos un poco más hacia abajo. La sección de vales. En la sección de vales lo único que tenemos que hacer es marcar sí y marcar no. No va a devolver ningún valor. Esto solamente es como indicador, por llamarlo de alguna manera, para ver si este colaborador le corresponde o no. Pero lo que sí debemos de hacer es lo siguiente. Me dice que aquí máximo podemos ingresar o asignar al trabajador 3 vales. Entonces esto lo vamos a hacer utilizando este controlador de número. Vamos a darle clic derecho al controlador de número, formato de control. Nuevamente invitarlos, si hasta aquí alguno no entiende de dónde saqué o cómo inserté estos elementos, vean el video de la sesión pasada correspondiente a controles de formulario y ahí está el detalle, ¿ok? Muy bien, entonces al darle clic derecho formato de control, aquí me dice valor actual 0, pues sí, está bien, que empiece en 0. ¿Cuál es el valor mínimo? 0, el valor máximo 3. Aquí nosotros podemos modificar el valor máximo, pero en este caso lo dejaremos pues en 3 porque es la indicación que nos da. El incremento, sí, el incremento debe ser 1 en 1. ¿Con qué celda deseas visualizar ese resultado? Yo deseo visualizar el resultado con la celda G17, que corresponde a los números de vales o cantidad de vales. Aquí, aceptamos. Entonces, probamos. Mira. Ahí está. Puedo aumentar, puedo disminuir los valores utilizando este controlador. Y si quiero más de 3, como se darán cuenta, ahí está el top. Ya no me permite ingresar más. Entonces eso es todo lo que nos va a permitir realizar este botón. ¿Ok? Muy bien, ahora sigamos por aquí. Ingresos, sueldo básico. Sueldo básico debemos de también poder buscar ese valor de nuestra base de datos. Al igual como hicimos para obtener esta información, igual vamos a hacer para obtener la información del sueldo básico. Entonces utilizaremos la función buscar, signo igual, buscar, valor buscado, igual que hicimos hace un momentito, seleccionaremos la celda E4, coma, punto y coma, vector de comparación, será identificador, coma o punto y coma, vector de resultado, viene a ser lo que estoy buscando, en este caso sueldo básico, sueldo. Listo, entonces ahí me está mostrando el sueldo del trabajador. Si yo cambio de trabajador, el trabajador T16 le corresponde 1500. Y si deseas visualizar aquí, pues sí, efectivamente el trabajador T16 le corresponde 1500. ¿Ok? Entonces vamos bien. Ok, entonces tenemos que hallar la asignación familiar. Sin igual, sí. Paréntesis. La prueba lógica condición vendría a ser si es que este trabajador tiene hijos. ¿Y cómo sé si el trabajador tiene hijos? Pues para ello tenemos que ir aquí a la parte superior y ver. Acá dice el número de hijos, entonces le daré clic a esta celda y deberé indicarle que si esta celda es mayor o igual a 1. Si es mayor o igual a 1, quiere decir que tiene hijos. Entonces, como punto y coma, si esto es verdadero, 95. Como punto y coma. Si es falso, 0. Cerraré paréntesis y le daré enter. Entonces me sale 95 porque tiene hijos. Muy bien, siguiente. Ahora llegamos a la sección de la categoría. La idea es que si yo presiono una de estas categorías, aquí en premios debe demostrar un resultado. Por ejemplo, aquí me dice, si la categoría es A, si yo marco A, aquí debe de decir 300. Si es B, aquí debe salir 200. Y si es C, aquí debe salir 100. Hay 3 posibles resultados, entonces vamos a utilizar la función si anidado o el si múltiple. Para ello, antes de proceder a realizar esta función, primero debemos de configurar estos controles, estos botones de opción. Si yo presiono A, me tiene que botar algún tipo de indicador. Si yo presiono B, un indicador. Si yo presiono C, un indicador. Recuerden que esto también vimos en el video de la sesión pasada. Vamos a configurarlo. Le voy a dar clic derecho al primer botón con nombre A, formato de control. Me sale esta ventana. Me pregunta, ¿en qué celda deseo visualizar dicho valor? Lo voy a ubicar aquí y vamos a clicar la celda que se encuentra aquí a la izquierda, la celda correspondiente a B25.
Lo bueno de este botón de opción es que solo necesito configurarlo. No necesito configurar los tres, ¿ok? Como ese botón es para alternar, pues por defecto bastará con configurar uno y los demás ya van a quedar configurados. Vamos a probar. Le voy a dar clic en aceptar. Ahí está, ¿ves? Aquí ya me muestra el número 1. Si presiono B, me muestra 2. Si presiono C, me muestra 3. Entonces, recuerden, si es A, o sea, si es 1, recibirá 300. Si es B, o sea 2, recibirá 200. Si es C, o sea 3, recibirá 100. Hay 3 posibles resultados. ¿Dónde vamos a ver ese premio? Pues aquí. Vamos a utilizar la función si múltiple. Signo igual, si, paréntesis. Prueba lógica. Tengo que preguntar si está marcado este botón. ¿Y cómo sé si está marcado este botón? Por esta celda. Recuerden que esta celda nos va a permitir vincular la información del botón. Entonces, si esta celda es igual a 1, quiere decir que es A. Si esto es verdadero, vamos a asignarle 300 soles. Ahora, coma, punto y coma. Acá me dice si es falso. En este caso, en esta función, volvemos a habilitar la función si. Paréntesis nuevamente. Ahora volvemos a preguntar por esta casilla. Si esta casilla es igual a 2, si es igual a 2, quiere decir que está marcado la opción B. Si esto es correcto, recibirá 200 soles. Coma o punto y coma. Volvemos a volver a preguntar por última vez un sí más. Si nuevamente esta celda es igual ahora al número 3. Si aquí dijese 3, quiere decir pues que está marcado la opción C. Y si fuese la opción C, pues recibiría 100 soles. ¿Ok? Entonces ahora cerraremos los tres paréntesis correspondientes, cada uno a cada sí que hemos habilitado. Perfecto. Entonces, si es A, o sea 1, recibe 300. Si es B, o sea número 2, recibe 200. Si es C, o sea 3, recibe 100. Le daremos un enter y listo. Me muestra 300 porque está marcado A. Si marco B es 2, me muestra 200. Si marco C es 3, me muestra 100. Entonces ya vamos viendo que funciona correctamente. Voy a cambiar el formato a contabilidad o moneda para que se vea más ordenado. Perfecto. Ahora, ¿qué hago con este valor? Igual como les mostré en la sesión del video pasado, cambiaré esta celda a un color blanco para que no se vea, simplemente para ocultarlo. ¿Okay? Y de ahí vemos que funciona correctamente. Seguimos. Ahora aquí me dice total ingresos. Debo de sumar todo, aquí todos los ingresos correspondientes a este trabajador, al cual es el sueldo, la asignación familiar y el premio. Entonces simplemente aplicaremos una función de suma. Ok, y seleccionaremos estas 3 celdas. Cierro paréntesis y le doy enter. Ahí está. Ya tenemos los ingresos totales de este trabajador. El total a pagar es ingresos menos descuentos. Aquí, por más que en descuentos no haya nada, pues ya podemos aplicar esta fórmula. Cuando tengamos todo listo, pues automáticamente nos mostrará el resultado. Entonces, vamos a asignar una fórmula. Signo igual, ingresos menos los descuentos. Enter. Listo. Seguimos por aquí a ver qué más acá. Afiliación. ¿De dónde saco este valor afiliación? Afiliación también se encuentra en nuestra base de datos aquí. Entonces debemos de hallar esta información al igual como hicimos con el sueldo básico, al igual como hicimos con el DNI, estado civil y todo lo demás, usando la función buscar. ¿Ok? Perfecto, nos ubicaremos en esta celda, signo igual, buscar. Valor buscado, sabemos que el valor buscado es esto, este indicador, 16, coma o punto y coma, vector de comparación donde encontramos este valor en nuestra base de datos. Habíamos asignado un nombre, recuerdan que se llama identificador.
coma, punto y coma, vector de resultado. Vector de resultado es que deseas visualizar en esa base de datos. Deseo la afiliación. Entonces, afiliación. Listo. Hasta aquí ya tenemos el nombre de la afiliación. Todo depende al trabajador al cual nosotros seleccionemos. ¿Ok? Muy bien. Aquí está ONP. Ahora, ¿qué hago con esta afiliación? Me dice descuento en FP. Si la afiliación es ONP, vamos a sumar el sueldo más la asignación familiar más el premio y lo multiplicamos por 13%. Y si no, el sueldo más asignación familiar más el premio por 12%. Hay dos posibles resultados. Debemos usar la función sí. ¿Signo igual? Sí. Prueba lógica, me dice. En la prueba lógica vendría a ser sí, sí que, si la afiliación, todo depende de la afiliación. ¿Dónde se encuentra la afiliación? Aquí. Si esta celda es igual a ONP, esta es la afiliación. Si ahí dice ONP, coma, punto y coma, ¿qué pasa si es verdadero? Si esto es verdadero, me dice el sueldo, más asignación familiar, ¿qué más me dice? Por el 13%. Entonces vamos a cerrarlo entre paréntesis para que primero sume y después lo multiplique por el 13%. Ahí está. Entonces, si es verdadero, sueldo más asignación familiar, me faltó más el premio. Ahí está, sueldo, asignación familiar más el premio y todo esto por 13%. Coma o punto y coma. Y si es falso, nuevamente sueldo más asignación familiar más premio. Vamos a cerrarlo nuevamente en paréntesis para que primero pueda sumar y todo esto por el 12%. 12% según esta indicación. Cerraremos paréntesis y le daremos enter y listo. Entonces podrán notar, aquí está la operación que hemos hecho, ahí está, para que puedan ustedes trabajarlo. Entonces, si es ONP, 213,85. Si es cualquier otra afiliación, pues aquí cambia, ¿ok? Dependiendo al tipo de FP que está afiliado este trabajador. Perfecto. Ahora consumo. ¿Qué vamos a hacer aquí en consumo? Tengo que saber cuánto consumió este trabajador, cuánto consumió. ¿Qué hago para buscar a este trabajador en mi base de datos? Dentro de nuestra base de datos de consumo. Aquí, como podrán notar, tenemos el identificador del trabajador, su código, su nombre, el tipo de consumo que realizó este trabajador y cuánto es el monto correspondiente a ese consumo para proceder al descuento. Entonces vamos a usar la misma función que usamos para hallar estos datos, exactamente igual. Nos ubicaremos en consumo, signo igual, buscar. Valor buscado, vamos a darle clic a esta celda que corresponde a la celda de 4, coma o punto y coma, vector de comparación. Recuerden que este valor en nuestra base de datos hemos asignado como identificador 2, coma, punto y coma, vector de resultado, pues es tipo consumo. Acá está. Cierro paréntesis y le doy enter. Y aquí me muestra que ese trabajador pues consumió en tienda. ¿Cuánto fue? Acá falta agregarle un nombre, una etiqueta. Pues aquí le llamaré monto consumo. Monto consumo. Listo. ¿Cuánto fue el monto de consumo? Vamos a ubicar la celda aquí. Vamos a combinar las dos celdas. Listo. Monto de consumo. Para hallar el monto de consumo haremos lo mismo como hemos hallado el tipo de consumo con la función buscar. Signo igual, buscar.
Valor buscado, no se olviden, es este valor. El nombre de celda, nombre de comparación, hemos asignado identificador 2, coma o punto y coma. Vector de resultado, pues es monto, consumo, aquí está. Cerraremos paréntesis y le daremos enter y listo, me sale 150. Algunos trabajadores no tienen consumo. Si alguno no tiene, pues simplemente quedará vacío. Como por ejemplo el trabajador T2, vamos a probar. Voy a seleccionar el trabajador T2. Ahí está, no hay consumo, no hay monto de consumo. Muy bien, ya estamos llegando al final. Total descuento. Aquí tenemos que sumar todos los descuentos que estamos aplicando a este trabajador. Aquí no debería ir de frente general. Ya está. Perfecto, entonces vamos a aplicar signo igual. Vamos a sumar el descuento de PP más el monto de consumo. Son solo dos celdas. Enter. Aquí está. 246. Y ya por defecto tenemos el total a pagar. Entonces ya está. Nosotros cuando seleccionemos a cualquier otro trabajador, pues aquí nos saldrá el detalle, cuánto es tipo de descuento, cuánto es el consumo, cuánto es el total de descuentos y aquí el total a pagar, ¿no? Que es ingresos menos descuentos. Muy bien, entonces, nos falta para terminar, vamos a ocultar este número de identificador. Le vamos a dar un clic y cambiaremos el color de fuente a blanco. Listo. Entonces, de tal manera ya hemos terminado esta boleta en el cual seleccionando uno de los trabajadores me muestra toda la información correspondiente. Si le digo que no corresponde, vale 0. Sueldo básico, aquí está. La asignación familiar también. El tipo de categoría de cada trabajador. Automáticamente cambio esto, cambia todo. Ok. Muy bien. Espero que les haya gustado la sesión del día de hoy y pues como siempre póngalo en práctica. Me despido y nos vemos en la siguiente oportunidad. También invitarlos nuevamente a realizar las consultas que ustedes crean necesario para pues de alguna manera poder ayudarlos en lo que esté a mi alcance. Bueno, nos vemos. Cuídense. Bye.